Bien, hermanos, buenas noches a todos. Vamos a arrancar un discipulado más aquí de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 y amigos que a veces que no necesariamente se congregan con nosotros, pero a veces nos acompañan. Hoy es martes 12, ¿no? De septiembre de este dos mil Ujú. veintitrés, así es que vamos a arrancar de una vez para que nos rinda el tiempo. Regálanos, Marielitos, una oración ahí para que arranquemos, ¿vale? Claro que sí. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, eterno Padre Celestial. Gracias por la oportunidad que nos das de estar acá reunidos, Señor. Toma control, Señor, de todo lo que vamos a aprender hoy. Gracias porque pudimos tener la oportunidad de escuchar un día más de tu palabra, por la enseñanza que nuestro pastor nos va a dar. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros y ayúdanos a que podamos poner en práctica todo lo que vamos a aprender, que por medio de tu Espíritu Santo siempre puedas traer en nosotros todo aquello que aprendemos, Señor. En esta reunión y todo lo que hemos aprendido en la iglesia, Señor, porque para tu gloria y para tu honra, Señor, es sana palabra, Dios, es esa palabra que es como agua viva para nosotros, Señor. En medio de la angustia, en medio de la desesperación, en medio de la aflicción, siempre estás tú con tu palabra, Señor, dándonos aliento, dándonos esa fe, esa esperanza, Señor, que podemos tener en ti. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos acá reunidos también, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Bien, vamos a darle continuidad hoy eh, a lo que llevábamos, ¿no? A ver si terminamos el... ¿Se acuerdan qué es lo que estamos viendo, no? ¿Sí se acuerdan? Nada más para refrescar. ¿Sí se acuerdan o no? Los enemigos de la iglesia. Los enemigos de la iglesia lo vimos hace 15 días y lo terminamos, pero hace 8 días empezamos algo, ¿no? Historia de la iglesia. La historia de la iglesia, acuérdense en eso. Acuerden que esto es un discipulado, ¿no? Entonces, es bueno que tengan por ahí sus notas y todo ese asunto para que lo van llevando, ¿no? Entonces, vamos a seguir con esto de la historia de la iglesia como tal. Estamos aprendiendo, digámoslo, porque como vimos lo que decía Paula de los enemigos de la iglesia, dijimos, bueno, pero aprovechemos los materiales que hay sobre el origen de la iglesia. ¿Se acuerdan que, bueno, voy a compartir la pantalla nada más para que arranquemos, ¿no? Ok, bueno, ¿se acuerdan, hermanos, bueno, hace 8 días vimos el libro de los Hechos, que no podría uno hablar de la historia de la iglesia cristiana sin remitirse al libro de Hechos de los Apóstoles, que es el libro histórico del Nuevo Testamento, es el conector entre los evangelios y las cartas a las iglesias y las demás epístolas. Entonces, es el libro que relata todo, ¿no? Desde la ascensión, en el momento en que el Señor ascendió y vino el Espíritu Santo, que vino en el día de Pentecostés. Estuvimos hablando de qué era el día de Pentecostés, qué significaba Pentecostés, que era una de las tres fiestas que celebran los judíos. Era la fiesta de las qué, ¿se acuerdan? Cosechas, De las cosechas y también conocida como la fiesta de las semanas. Ay, no. semanas. Sí, Sí, Primicias. la fiesta de las cosechas, la fiesta de las semanas, ¿no? Todo eso lo estuvimos viendo y qué fue lo que pasó en Pentecostés, que el Espíritu Santo vino en forma de lenguas de fuego y bueno, que los apóstoles empezaron a hablar en lenguas, pero no eran lenguas angelicales, eran lenguas, idiomas. ¿Por qué? Porque es una de las tres fiestas de los judíos, es casi que obligatorio de ellos migrar a Jerusalén a presentar sus ofrendas y todo eso. Entonces, habían judíos de todo lado ahí, de todas partes del mundo, y entonces ellos se maravillaban cuando les hablaban en sus idiomas, ¿no? Entonces, todo eso lo vimos. También vimos las dos figuras primordiales que menciona el libro de Hechos, que es el apóstol Pedro, que casi que en la primera parte del libro, porque la iglesia arrancó en Jerusalén y ahí es donde tuvo su base, digamos, como su centro de mando, y era compuesta casi que en su mayoría por judíos, ¿no? Ya después vimos que se abrió la puerta a los gentiles por medio de la visión que el Señor le dio a Pedro con, ¿cómo se llamaba el romano aquel que el Señor le dio la visión a Pedro para que viera que
que el evangelio no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. ¿Se acuerdan cómo llamaba él? ¿A Cornelio o no? Cornelio. Cornelio. Y después de que se hace eso, pues aparece la figura de Pablo, que es casi que tomando todo lo que es el protagonismo de la segunda parte del libro de Hechos, y los viajes misioneros, y el levantamiento de las iglesias, y la expansión del evangelio ya abierto a los gentiles, y lo que conocemos, ¿no? Entonces ahí quedamos. Vamos a estar viendo hoy lo que relata la Biblia, digamos, de lo que es la primera o la vida de los primeros cristianos, ¿no? Cómo les fue a ellos. Y todo eso está en el libro de Hechos. Acuérdense para que tengan el libro de Hechos por ahí a la mano, que lo vamos a estar. De hecho, el libro de Hechos ahí en el 241, bueno, 243 para ahí, comienza a relatar precisamente eso, ¿no? La vida de los primeros cristianos. Entonces, voy a leerles Hechos 241 que dice la palabra, ¿no? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, ¿no? Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿no? Eso menciona ahí cómo fue que arrancaron básicamente. Entonces, ¿qué tendríamos que ver? Lo que estamos tratando de agarrar es, con base en lo que la Biblia menciona del inicio de la iglesia y las características que tenía esa iglesia, cuáles de esas características hemos perdido hoy deberíamos retomarla, ¿no? La iglesia primitiva era una iglesia que primeramente obviamente fue reprimida, ¿no? ¿Por qué fue reprimida la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué era reprimida? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que mencione algo? Por los mismos judíos que no Sí, creían que Jesús era el Mesías. eso Entonces eso, es, digamos, es que tú respondiste, ¿por quién era reprimida? Por los judíos, pero ¿por qué era reprimida? Bueno, tú ya lo ah, contestaste, pero pues sí. Bueno, a dejar que otro lo conteste. ¿Por qué era reprimida la iglesia cristiana? Por los judíos, obviamente, ¿por qué? Por Porque ellos declarar que Cristo, no Ujú. creían en el Señor. Porque ellos no creían en el Señor y las enseñanzas de la iglesia se basaban en presentar a un Cristo resucitado, ¿no? Entonces, obviamente, es nada más para que lo tengan ahí. Yo sé que ustedes lo saben, pero la iglesia era reprimida precisamente por eso. Inclusive se acuerdan cuando ellos mencionaban en algún momento que Juan el Bautista comenzó a ser más peligroso muerto que vivo. Y lo mismo pasaba con Jesús también. Entonces, por eso comenzaron a perseguir a la iglesia. Y hay varios pasajes, por ejemplo, Hechos 4, 15, 21 menciona algunas digamos, de las reprensiones que tenía la iglesia. Por ejemplo, Hechos 4:15 dice la palabra, entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaran entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este hombre, en ese nombre, en el nombre del Señor, ¿no? Y llamándolos le intimidaron para que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces los amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho ese milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea, ellos seguían ahí, los amenazaban. Más adelante en Hechos 5:38, que es una de las partes que a mí me gusta mucho y siempre la uso en muchas de las cosas que uno va a hacer. Por ejemplo, Hechos 5:38 habla, ¿acuerdan cuando a los discípulos los agarraban porque estaban predicando, y los soltaban, les decían, lo vamos a soltar, pero no dejen de predicar? Y ellos inmediatamente iban y seguían predicando, los volvían a encarcelar, los vamos a volver a soltar, pero dejen de predicar, y seguían predicando. Entonces llega un momento en que dice, ¿qué hacemos con esta gente? Entonces digo, déjenlos, no vaya a ser que estemos contendiendo con el mismo Dios, ¿no? Y déjenlo, porque si eso es de Dios, nada lo va a parar. Y si es de los hombres, solito se cae, ¿entiendes? Eso es algo que aplica para todo lo que uno haga, ¿no? Todo lo que usted haga, si es de Dios, Dios lo respalda, Dios lo sustenta, pero si es un anhelo de su corazón, solito se va a caer, ¿no? Solito se cae.
Bueno, entonces la iglesia es una iglesia reprimida, básicamente. Los sumos sacerdotes, las autoridades judías, ellos se dieron cuenta de que ellos era muy difícil parar el avance del evangelio a través de la iglesia, y entonces empezaron por reprimirla y después empezaron por perseguirla, ¿no? En Hechos 8, del 1 al 3, vamos a ver qué dice Hechos 8, del 1 al 3, dice, ahí donde aparece la figura de Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y le entregaban a casa. Entonces, la iglesia empezó siendo reprimida y después siendo perseguida, ¿no? Primeramente por los judíos, después por el Imperio Romano, ¿no? Ahí es donde aparece la figura aquel del emperador Nerón, recuerda que le hemos hablado, que a Pedro le tocó casi que toda esa parte del famoso Nerón, ¿no? Pero bueno, ya saben ustedes que el pueblo de Dios se caracteriza por eso. Cuando el pueblo de Dios estaba cautivo o esclavo en Egipto, entre más lo reprimían, más se multiplicaba, ¿no? Más se fortalecía. Aquí también, entre más reprimida, más perseguida era la iglesia, más persecución tenía, pues más crecía, ¿no? Era una iglesia que realmente vivía por el Señor y por el Señor, ¿no? Costara lo que le costara. Todos conocemos las famosas historias de los cristianos cuando los metían al circo romano por no negar su fe, ¿no? Entonces, eso era obviamente la gran comisión y el objetivo por el cual el Señor instituyó su iglesia, que lo dejó por allá en el libro de Mateo también, ¿no? Entonces, bueno, la iglesia crecía y crecía, pero sabíamos que crecía con convicción, crecía con conocimiento y todo eso. Lastimosamente, lo que vemos hoy en día es que la iglesia también crece, la iglesia se expande y se ha vuelto relativamente poderosa. Hay iglesias que económicamente son muy poderosas, socialmente hacen muchas obras, y son muy reconocidas. Hay iglesias cristianas que uno las menciona así, es decir, por ejemplo, en la Alajuelita usted habla del CCA y todo el mundo conoce el CCA, ¿no? Por sus obras, por su centro que tiene de rehabilitación de drogadictos, por adultos mayores, por todo lo que hacen, ¿no? Entonces crecen, algunas económicamente se vuelven muy poderosas, otras se alianzan o se alían con partidos políticos y también adquieren cierta importancia, pero eso no quiere decir que crezcan en línea a como crecía en la iglesia primitiva, ¿no? O sea, en muchos de esos casos de iglesias que crecen, así como les dije ahorita, se caracterizan porque a veces no hay mucho amor, no hay mucha sensibilidad y menos espiritualidad en ese tipo de iglesias, que sí había en las iglesias, en las iglesias primitivas, ¿no? Entonces la idea es que reflexionemos un poco de lo que les leí ahorita, de cómo era la vida de los primeros cristianos, y básicamente cómo lo que ellos eran, y a través de la historia que nos lo muestra la palabra. Acuérdense que este es un libro histórico, el libro de Hechos, y es un libro histórico, lo que nos enseña, digamos, a lo que nosotros deberíamos rescatar en la actualidad. Entonces, vamos a ver cómo era la vida, obviamente, de los primeros cristianos que leímos ahorita, ¿no? Entonces, los primeros cristianos, dice 2:40-41, porque dice ahí, y con y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Entonces, la iglesia primitiva era muy obediente a la palabra, ¿no? O sea, ellos cada rato estaban diciéndole, hermanos, pero entonces, ¿qué haremos? Y entonces ahí era donde ellos les decían, bueno, bautícense. Y entonces ellos siempre estaban muy pendientes a lo que les enseñaban, ¿no? Ellos creían en estas personas, creían en el evangelio, y no solamente creían, sino que lo obedecían, ¿no? Entonces ellos decían, bauticen, entonces se bautizaban, dando testimonio, obviamente, de su fe en Cristo. Recordemos lo que implicaba dar testimonio de la fe en Cristo, ¿no? Obviamente eso implicaba reprensión, persecución, todo eso, pero aún así ellos creyeron, digámoslo, en la palabra, porque mire lo que dice ahí, que se bautizaron como más de 3,000 en un bautizo masivo como tal, ¿no? Lastimosamente, hoy en día, o sea, vamos a ir haciendo paralelos como tal. Hay muchos cristianos, obviamente, que les cuesta obedecer, y ustedes dirán, pastor, pero si les cuesta obedecer, ¿sí serán cristianos? Bueno, démosles el beneficio de la duda de que le entregaron su vida al Señor, que no están pecando y todo eso, pero sí sabemos casos de mucha gente que son cristianos, digamos que sí, pero les cuesta, digamos, someterse, sujetarse a la palabra como tal, ¿no? Por ejemplo, el asunto del bautismo, ustedes dirán y saben, obviamente, que el bautismo no salva, el bautismo en agua,
pero digamos, si uno le ha entregado su vida al Señor y uno cree en la palabra, uno confía en Él, uno debería haberse bautizado, por lo menos en agua, haber dado testimonio público de que realmente uno ha nacido de nuevo, ¿no? Eso es algo tan básico. En la iglesia primitiva era lo que les decían, arrepiéntanse y bautícense. Y no es que el bautismo limpie pecados, pero es una forma de dar testimonio. En ese entonces a ellos les costaba reprensión y todo. Hoy en día no cuesta nada. Hoy en día realmente lo que más le puede costar a una persona y que si ese es su pensamiento, pues es mejor que ni que diga que es cristiano, que le dé vergüenza o que le dé eso, porque no debería ser. Como decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio, ¿no? Entonces, lo primero era que eran cristianos obedientes, ¿no? Estaban siempre ahí. Por eso ustedes se acuerdan que cuando Saulo tuvo el encuentro con el Señor, inmediatamente dijo, ¿qué quieres que haga, no? Porque si caracterizaba a esos primeros cristianos era la obediencia. Dime qué quieres que haga, yo lo hago de una vez. ¿Qué más? Bueno, el 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Todos sabemos que la doctrina de los apóstoles es lo mismo que hablar de la doctrina de quién, de Cristo. de Cristo. Jesucristo. ¿Y qué dice la doctrina Jesús. de Cristo? O sea, entonces les preguntan, mira, ¿y qué enseña la doctrina de Cristo? O sea, ¿en qué se basaba la doctrina de Cristo? Las buenas nuevas de salvación. Andar como él anduvo. Sí, pero por ejemplo, Erika, el tema es que si a ti se te aparece alguien que no sabe nada de palabra y que dice, mira, vos sos cristiano, sí, pero ¿y cuál es la doctrina de Cristo? Tú no le puedes decir andar como él andaba, porque lo dejas igual. Arrepentidos, que el reino de Dios se ha acercado a ustedes, transformar su vida y aceptar al Señor como su único Dios y Salvador. Sí, podríamos decir que esas son las bases, ¿no? O sea, lo que le dijo el Señor a Nicodemo, ¿no? Hay que arrepentirse, pues primero obviamente hay que reconocer que hay un Dios creador, todo lo que son los pasos del nuevo nacimiento, ¿no? Saber que el Señor vino obviamente a morir por nuestros pecados, que entregó su vida en la cruz, que derramó su sangre para que nosotros podamos tener vida eterna, pero para eso hay que arrepentirse, entregarle a Él su vida y saber que hay una eternidad con Dios y una eternidad. Bueno, básicamente son como las pautas principales de lo que es el Evangelio de Cristo. Entonces ellos presentaban a ese Cristo crucificado, aquel que murió en la cruz por ti, por mí, aquel que nos rescató, que nos mostró el camino. Entonces básicamente eso era lo que ellos tenían que ir a presentar, ¿no? Entonces perseveraban esos cristianos en el estudio de la palabra, o sea, en lo que les enseñaban. ¿Han oído usted hablar de los famosos hermanos de Berea, no? Que así fuera Pedro, así fuera Santiago, el que les predicaba, ellos iban a las escrituras a cercionarse si realmente lo que les enseñaban estaba o no estaba en la palabra, ¿no? Si tan solo la iglesia hoy hiciera eso, muchas mega iglesias estarían vacías, ¿no? Porque se darían cuenta que realmente hay muchas cosas que enseñan que no están respaldadas por la palabra, ¿no? Entonces lo que leímos ahí, lo que nos dice es que esos primeros cristianos realmente sí perseveraban en la doctrina. Perseverar, acuérdese qué es mantenerse, es ser constante, o sea, ser firme ahí, el comprometerse con mantenerse hasta el final defendiendo algo. Por eso el Señor dice, el que persevere hasta el final, o sea, el que se mantenga, el que aguante, el que resista, todo eso, ¿no? Entonces ellos perseveraban en esa doctrina, o sea, se esforzaban por ella, estudiaban, investigaban las enseñanzas del Señor. Entonces, por eso es que cuando uno habla de estudiar las enseñanzas de Jesús, cuando alguien llega a los pies de Cristo y dice, ¿y qué? ¿Por dónde empiezo? Empiece por los evangelios para que usted conozca y entienda las enseñanzas de Jesús, su doctrina, o sea, quién era él, qué enseñaba, en qué se basa su evangelio. Entonces, por eso es que es bien importante. Y las doctrinas, obviamente, de los apóstoles no eran nada personales, ellos siempre enseñaban básicamente lo que, haciendo en obediencia a lo que el Señor les dijo, vayan y enseñen lo que han aprendido, ¿no? Básicamente, ¿de quién lo aprendió? Pues directamente del Señor, ¿no? Los primeros cristianos, pues, eran judíos, como lo hemos visto ahí, la iglesia de Jerusalén en un inicio básicamente era compuesta por judíos, conocían muy bien la ley de Moisés, pero ellos tenían ciertas falencias en todo lo que era la doctrina del Señor, ¿no? O sea, eso era lo que había que doctrinarlos, o sea, ellos no, el interés no era propiamente enseñarles la ley de Moisés porque ellos se la conocían muy bien, pero la doctrina de Jesucristo sí la desconocían, entonces por eso era que ellos perseveraban en esa doctrina, es decir, hacían su esfuerzo, digámoslo, para entenderla y asimilarla, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, hoy en la actualidad, digamos, nosotros como iglesia moderna,
es súper importante que perseveremos en la sana doctrina. Acuérdense que hemos estado hablando mucho de eso. ¿Y por qué en la sana doctrina? Porque hay mucha falsa doctrina y la gente hoy en día pues no persevera en la sana doctrina. O sea, la gente hoy en día persevera en lo que les enseñen, sea sano o no sea sano, pero la gente por lo menos tiene oídos prestos y digamos como esa comezón de oír lo que sea, ¿no? Pero muy pocas personas perseveran en lo que es la sana doctrina. De hecho, hay mucha gente que ni sabe qué es sana doctrina, ¿no? Y lo hemos mencionado que ahí en la iglesia a veces llega gente diciendo, es que yo ando buscando en la iglesia de sana doctrina, y entonces cuando llega a la iglesia que nosotros creemos y en nuestro corazón que somos de sana doctrina, tampoco se quedan ahí, ¿no? Entonces uno no sabe ni qué es lo que están buscando. Entonces, en la medida en que uno conozca la sana doctrina, pues obviamente uno no va a ser presa fácil de falsas enseñanzas ni de falsas sectas. Por ejemplo, nosotros que hemos sido formados en Efesios 4:23, a nosotros nadie nos viene con, por ejemplo, con la doctrina del diezmo, ya eso ya no funciona. Nosotros estamos muy bien formados en esa línea. Sabemos para quién era el diezmo, para quién no era, cómo se mueven las iglesias cristianas, todo eso lo sabemos, ¿no? Entonces, es como para ponerles un ejemplo, en el tema de la salvación, o sea, nosotros estamos bien fundados en que la salvación se pierde y conocemos cuáles son los respaldos bíblicos que nos soportan. Entonces, cuando alguien nos diga, no, es que no se pierde y todo eso, entonces podemos debatir, ¿no? Pero hay muchísimas otras doctrinas de las cuales nosotros también tenemos que estar muy preparados para poder defenderla, ¿no? Entonces, el que no aprende, obviamente, como dice por ahí, es llevado por cualquier viento de doctrina, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Entonces, a eso nos llama el Señor, a que nosotros estemos firmes en la doctrina y que nosotros escudriñemos la palabra y que obviamente no solamente sea por... Imagina que la intencionalidad de Dios, Él mismo lo dice, yo quiero que se salven primeramente, pero no se queden ahí, yo quiero que vengan al conocimiento de la palabra, ¿no? Al conocimiento de la doctrina, que es igual al conocimiento de Él mismo, y todos ya sabemos la importancia de conocer a Dios, porque en la medida que uno lo conozca, lo va a amar, y si uno lo ama, pues uno es candidato a disfrutar de aquellas cosas que dice 1 Corintios 2:16, que cosas que ni ojo, 1 Corintios 2:9 o 10, no me acuerdo, cosas que ni ojos han visto ni oídos han oído, son las que Dios tiene para quienes, para los que le aman, ¿cierto? Entonces, dejaría uno de estar uno o la gente está diciendo amén, gloria a Dios a todo lo que oyen, ¿no? Porque a veces ni se entiende lo que se está predicando y la gente dice amén, gloria a Dios, ¿no? Entonces, esa era una característica de la iglesia primitiva, perseveraban en la doctrina, perseveraban en la palabra, ¿no? Por eso se acuerdan que al Señor cada rato le decían, y era la recomendación de él, le decían, hey, pero lo que tú enseñas es de Dios o no es de Dios. Y él dijo, métanse en la palabra, aquí está, métanse aquí. Y si ustedes se meten ahí, entonces ustedes van a saber si lo que yo les enseño es de Dios o no es de Dios. Así debería funcionar en todo eso, ¿no? Entonces, por ahí otra característica. ¿Qué más? Bueno, en el 2:42b dice, además de que perseveran en la doctrina de los apóstoles, dice que en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces eran personas que tenían una vida de ¿qué? De oración, ¿no? Acuérdense, ellos perseveraban en eso también, ¿no? La iglesia de los primeros apóstoles se caracterizaba por ser una iglesia de oración, o sea, de comunión, eh, sin cesar oraban. Bueno, ellos obviamente, los judíos, como eran una iglesia compuesta por judíos, ellos tenían ciertas cosas que tenían que hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, el ayuno era parte de sus tradiciones y todo eso, pero la oración es algo que ya comenzó a darse básicamente en el momento que se instituye la iglesia, ¿no? Porque acuerden que en la tradición judía del Antiguo Testamento, que es la de Moisés como tal, no había una relación directa como de uno con el Padre, ¿no? O sea, era la relación de la gente, por ejemplo, con los profetas, porque Dios hablaba directamente con los profetas. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, obviamente, que una de las razones por las cuales vino fue a mostrarnos al Padre y a que nosotros tengamos una relación con Él de hijos a padres, ¿no? Y usted fue a clamar a Abba Padre, y ¿cómo van a orar? Órenle así, Padre nuestro que estás en los... Bueno, entonces ya se da una relación directa, ¿no? Entonces ahí es donde la oración comienza a ser un elemento importantísimo en el caminar cristiano, ¿no? Entonces la iglesia primitiva, la oración era clave para ellos y ellos pues obviamente por medio de esa oración que es equivalente a una comunión, a una relación como tal, pues podían ver la mano del Señor en muchas de las cosas que a ellos les pasaban, ¿no? Por eso la recomendación de Pablo a la iglesia de Tesalónica es oren sin cesar. ¿Qué quiere decir orar sin cesar? A toda hora, ¿no? A veces, por ejemplo, hay gente que dice, no, yo en el día oro de 5 a 7 de la mañana. Digo, está bien, no es que esté mal, ¿no?
pero y de ahí, y el resto de las horas del día, ¿qué hacen? Ah, no, no, no. No, uno tiene que orar todos los días, ¿no? Si usted tiene al Señor dentro de usted, ore, hable con Él, consúltele, aquí vamos, Señor, ¿qué hago, Señor? Ayúdame, Señor, ilumíname, ponme en gracia, Señor. Bueno, tantas cosas que uno tendría por qué hablar de las cosas que cotidianamente le pasan, ¿no? Entonces, orad sin cesar, que no sea solamente un versículo más, sino que sea un estilo de vida de que nosotros realmente oremos en todo momento, ¿no? Entonces, hay mucha gente que quiere ver la mano del Señor en su vida, quiere ver milagros, quiere ver de todo, pero no le gusta orar, no hablan con Él. Eso es como cuando, eso es como lo natural, ¿no? Uno tiene un hijo con el que nunca habla, pero él espera que uno le dé de todo, ¿no? Y me dice, qué raro, ¿eh? Ahora decir, pastor, pues yo veo casos así, padres que son separados y tienen nunca hablan con los hijos y sin embargo tienen que proveerles de todo. Claro, la situación se da, pero no es la ideal tampoco, ¿no? No es que uno diga, uy, ese padre cómo disfruta a su hijo esos momentos de intimidad, de relación, ni el hijo tampoco, ¿no? Entonces es una relación Pastor, distante. Sí, señor. buenas noches, Pastor Ever. Ahora que usted menciona eso de la relación padre-hijo, sabe que eso afecta bastante a la hora de la relación con Dios, porque si uno no habla con el Padre terrenal, ¿cómo puede hablar uno o cómo puede desarrollar esa costumbre de hablar con el Padre celestial, ¿no? Pero bueno, en la oración uno le pide a Dios. Por ejemplo, he tenido muchos problemas de que no soy de orar 50 minutos, 2 horas, 3 horas, por decirlo así, pues con muchas personas, hay personas que pasan más de 5 horas orando a veces, ¿no? Cuesta un poquito, pero en la oración uno le pide a Dios que Él le ponga eso, a uno, ese sentir, pues de orar un tiempito más con Él. Sí, así es. Hay algo curioso de cuando el Señor iba a resucitar a Lázaro, que él llegó y, ¿se acuerda que lo vimos en algún momento que él se encontró con Marta y María? Él se encontró con Marta y Marta le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, y que todo ese rollo, ¿no? Y que le dijo, pero yo sé que tú todo lo puedes porque tú eres la resurrección, tú eres el Hijo del Dios y yo sé, y entonces le dijo, ¿y no te he dicho que si crees en mí, sí, yo sé que él resucitará en el tiempo postrero? Bueno, le echó toda una cátedra, ¿no? Y ella estaba hablando con Jesús, hablar con el Señor es orar, ¿no? Cuando él se encontró con, eso fue con Marta, cuando él se encontró con María, María lo único que le dijo es, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y se puso a llorar. Fue más corta la oración, es decir, la conversación con el Señor de María que de Marta, ¿cierto? Pero la conversación que tuvo el Señor con Marta no lo movió, porque él se quedó ahí en la entrada de la aldea y ahí donde lo encontró, ya ahí está. Pero cuando él se vio con María, y inclusive ahí fue el momento donde dicen que Jesús lloró, ¿no? Que algunos, bueno, obviamente lo que conocemos siempre es que él lloró por la incredulidad de la gente, se conmovió al verla llorar allá. Entonces lo movió más esa actitud de María que la de Marta, y fue cortita, nada más le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con eso? A Dios a Dios no es que lo muevan las supuestas oraciones largas, solemnes, que como dice Oscar, a veces uno conoce gente que se puede tirar media hora, 50 minutos orando y uno dice, uy, yo, pero a mí cuando me ponen a orar a la hora, espera, me demoro 5. Entonces, no es las oraciones largas las que mueven a Dios, ¿no? Es la actitud, el corazón, digamos, con el que uno haga la oración, ¿no? A veces lo que dicta la experiencia es que por lo general la gente que en público ora largo es porque en privado oran corto. Y entonces la gente que ora corto en público es porque en privado tienen su oración sin cesar, como dice uno, porque uno no necesita que nadie lo esté viendo ahí. Ustedes han visto, ¿no? Hay gente que es buena para orar, pero es una retajila y usa un lenguaje muy religioso bueno, pero eso es otro tema. No es que esté mal, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que una oración larga, solemne y todo eso no es que va a mover más al Señor que una oración corta. Acuérdense, lo que el Señor ve siempre es la actitud, lo que hay en el corazón de la gente. Pero sí, sí, afecta lo que dice Oscar, hay gente que ni habla, o hay gente que dice que Dios le habla y ni siquiera hablan con la familia, ¿no? Entonces eso ya lo sabemos. Pero bueno, el caso es que en la actualidad el pueblo cristiano, la mayoría, no todo, pero la mayoría, lo que caracteriza al pueblo cristiano no es precisamente la oración, ¿no? Lo que caracteriza al pueblo cristiano es el ver milagros, ver señales, que Dios los Congeló la bendiga. imagen, pastor. ¿Perdón? No, ya. Es que se había congelado la imagen. Ah, bueno. Ok, entonces ya sabemos eso, ¿no?
Los cristianos de anterior eran obedientes a la palabra, perseveraban en el estudio de la palabra, en la doctrina de los apóstoles, que era la doctrina de Cristo, tenían una vida de oración, vamos bien, vamos haciendo como un check ahí a ver cuáles son las cosas. También dice ahí que vivían en armonía y que compartían, que lo leímos ahí en el 43, dice, y sobrevino temor sobre toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y la repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces era una iglesia muy unida, muy en armonía, no había egoísmo, o sea, están muy pendientes los unos de los otros, de la necesidad y todo eso, ¿no? Hoy en día, una de las cosas que más escasea en la iglesia moderna es justamente eso, la unidad, ¿no? Yo alguna vez les decía a ustedes, les ponía el ejemplo de que para los cristianos debería ser muy fácil vivir en unidad y en armonía, porque lo único que tendríamos que hacer, todos los cristianos, es ser como Cristo, ¿cierto? Y entonces, si fuera eso, la iglesia sería una iglesia en armonía, en unidad. Yo les decía a ustedes que por ejemplo, si uno fuera católico y yo, por ejemplo, si yo vivo en San José y yo fuera católico, ¿yo para qué voy a ir a una iglesia católica a Cartago? No, pues voy a la iglesia católica del barrio, ¿no? Generalmente uno va a la iglesia católica del barrio, ¿por qué? Porque todas las iglesias católicas son lo mismo, o sea, la misa es la misma en todos lados, ¿entiendes? Entonces ellos no tienen problema. En las iglesias cristianas uno sí tiene que buscar iglesia, ¿por qué? Porque hay tanta diferencia, tantas enseñanzas, tanta doctrina, o sea, es triste eso, y cuando debería haber más unidad en la iglesia, porque el camino está trazado y Cristo fue uno solo, la palabra es la misma de ayer, de hoy, de siempre, pero desafortunadamente entran en juego interpretaciones personales que lo que hacen es generar falsas doctrinas y esas falsas doctrinas lo que hacen es separar, ¿no? Entonces la unidad es la palabra que más hace falta en la iglesia. Desafortunadamente eso, Jesús cada rato oraba al Padre para que hubiera unidad entre la gente. O sea, ellos decían, Padre, para que ellos vean que así como tú y yo somos uno, para que ellos vean, para que ellos también sean uno, ¿no? Y entonces era algo que el Señor obviamente tenía en su intencionalidad, ¿no? Pero ¿cómo podemos nosotros ver que realmente falta unidad en las iglesias? Pues la mayoría de las iglesias se ven como rivales, ¿no? Como competencia, ¿no? Son como hermanas. Hay muchos pastores que les prohíben a la gente ir a otras iglesias. O sea, ese celo tan exagerado. Y si la gente se va de la iglesia, los maldicen. Y bueno, una cantidad de tonteras que no tienen nada que ver, ¿no? O sea, uno lo que siempre le recomienda a la gente es, si se va de la iglesia, pues obviamente busque una iglesia donde pueda crecer espiritualmente, donde se le valore como persona, donde... Acuérdense que las iglesias, varias veces que le hemos comentado, ¿no? Hay dos cosas nada más que necesita una iglesia, digámoslo. Hacen de todo para atraer a la gente, ¿no? Pero una iglesia sana debería tener dos cosas nada más. Y acuérdense que hemos puesto el ejemplo de cuando se llenaba la casa de Pedro y se llenaba la casa del otro y la gente no cabía. Acuérdense del paralítico aquel que tuvieron que bajarlo por el techo porque había tanta gente, no cabía, porque habían dos cosas ahí en la casa de Pedro, ¿se acuerdan? ¿Cuál era Jesús y la palabra, la Exacto. enseñanza. La gente se daba cuenta que Jesús estaba en la casa de Pedro y se iban para allá y se llenaba. ¿Por qué? Porque estaba Jesús y porque iba a predicar. Entonces son las únicas dos cosas que se necesitan en una iglesia, la presencia de Dios y que se predique la palabra del Señor. Lo demás es añadidura. Lo demás está bien, que haya un buen sonido, que haya buena música. Si tienen aire acondicionado, pues está bien, nosotros no tenemos. Si tienen sillas acolchonadas, pues qué bueno, nosotros no tenemos tampoco. ¿Entienden? Entonces, más bien en los cultos nuestros, yo creo que es una prueba, eso sí es una verdadera prueba, porque nosotros no tenemos aire acondicionado, entonces hace un calor tremendo ahí, entonces, y el culto empieza a las 10:30 de la mañana, o sea que es tremendo, ¿no? Entonces son las únicas dos cosas que deberían estar ahí, nada más. Entonces el Señor obviamente oraba por la unidad. Entonces las iglesias se ven como rivales, como competencias, no como hermanas, ¿no? Y eso es entre iglesias. Ahora, dentro de las iglesias también hay divisiones, también hay pleitos, hay de todo, ¿no? Hay bochinches, bueno, de todo hay en las iglesias. Ahora se dirán, Pero, pastor, pero sí hay eso en las iglesias, claro. Ahora, ¿por qué hay eso en las iglesias? Ya que estamos aquí porque, como... porque no son cristianos realmente.
son cristianos carnales o no han nacido de nuevo, porque el cristiano que tiene a Cristo en su corazón se maneja más, o sea, dentro de los parámetros del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, se busca eh, ser como Dios, manso y humilde de corazón, ¿no? Que es lo que el Espíritu de Dios lo guía a uno a toda verdad. Y no puede ser que alguien que tenga el Espíritu Santo, por ejemplo, sea chismoso, envidioso, mentiroso, pida prestado y no pague, que es lo que se ve mucho dentro de las iglesias. Sí, bueno, eso que dice Oscar es cierto, muchas iglesias están llenas de gente que no ha nacido de nuevo. Las iglesias también están llenas de problemas, ¿no? No pretendemos tampoco que hayan iglesias perfectas, siempre van a haber cositas que van ahí, porque acuérdense que la iglesia la componen personas y todas las personas, todos tenemos problemas de cierta índole, pero estamos hablando de problemas, situaciones personales o familiares, no de pecado, ¿no? Aunque también hay pecado en las iglesias, eso es lo normal también de que siempre hay algo, hay de todo un poco, ¿no? Pero de eso se trata. Entonces hay mucha división tanto entre las iglesias como adentro de las iglesias, ¿no? Eso es una realidad. Y lo que uno podría decir es que la iglesia hoy en día a veces la gente dice, es que Satanás, es que el diablo, a veces hay un problema y no sé si ustedes lo han visto, hay un problema dentro de una iglesia, es que Satanás vino a dividir la iglesia. Digo, no, a dividir la iglesia no, que hay una cantidad de chuletones y de carnales ahí que no han nacido de nuevo, pero todos le echan la culpa a Satanás, ¿no? Entonces no es Satanás propiamente el que está destruyendo la iglesia, sino más bien la misma gente que no han nacido de nuevo y la rivalidad entre los mismos hermanos. Mira lo que dice, por ejemplo, Mateo 12:25, dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá, ¿no? Entonces, en la medida que hayan divisiones, si es que se dicen que son del mismo reino, eso va a terminar por destruir, ¿no? O sea, la realidad es esa, ¿no? Entonces, no hay que seguir echando la culpa a Satanás. Hay muchos cristianos, entre comillas, cristianos carnales que le están más bien quitando el trabajo a Satanás de dividir y de crear contienda, ¿no? Básicamente eso. Entonces, Pastor, sí, por ejemplo, cuando hay la división de las iglesias, que no hay unidad, ahí faltaría como lo que dices arriba y lo que decía la iglesia primitiva, el que fuéramos como hermanos de Berea, ¿no? Ahí usted podría ya confrontar y quitar tantas enseñanzas tan antibíblicas, si fuéramos hermanos realmente de Berea, ¿no? Que estuviéramos centraditos en la palabra y vigilantes, pero como no somos a veces así negligentes y todo, ahora cuando dices tú que es normal que exista pecado en la iglesia, me llamó la atención y sí, es cierto, porque la iglesia es como un taller, ¿no? Un taller de restauración que pueden, llegan, pero deberían cambiar, ¿no? o sea, yo digo Ese, normal, yo digo que es normal porque sería muy iluso decir que en la iglesia hay cero pecado, ¿no? O sea, siempre hay algo ahí, ¿no? No es normal, más no sería lo ideal. Obviamente, si una persona llega en pecado y se supone que, acuérdense lo que siempre hemos dicho, las iglesias deberían ser como cuevas de Adulán. ¿Se acuerdan de esa historia, no? A la cueva de Adulán llegó gente ahí a David, gente que eran amargados, afligidos, endeudados, sin esperanza, y después de estar un tiempo con David, se convirtieron en el ejército de Dios, los valientes de Dios, digamos, lo que es la transición, ¿no? Así debería ser. La gente llega a la iglesia golpeadita, en pecado, un desastre, y después de un proceso de restauración, salir ya como valientes, como personas restauradas, cambiadas. Pero hay gente que pasa años en las iglesias y no cambian, ¿no? Entonces, esa es una realidad tremenda, ¿no? O sea, eso no lo podemos negar. Pero sí, sí es cierto, falta, obviamente, el pueblo perece, acuérdense, por falta de conocimiento, ¿no? Entonces, esos primeros cristianos eran muy unidos, muy en armonía, dice que vendían sus propiedades. Uno no pretende, obviamente, que la gente hoy en día, pues, venda sus propiedades y reparta, ¿no? Tampoco se trata de eso. Porque Pastor, acuérdense, sí, no digas que van perdón a que vender una propiedad. perdón que le interrumpa así tan abruptamente. También quería llamar la atención el hecho de que no somos, digamos, los cristianos en ese tiempo, pues yo creo que eran muy pobres, ¿cierto? La gente era casi comida Bueno, para había de vivir. todo, ¿no? Acuérdate que aquello que se Trabajaba para vivir. escribió, cuando se escribió que decía que los fuertes llevan las cargas de los débiles, eso siempre ha existido.
Sí, pero ahora yo veo que hay tanto, hay entretenimiento, hay televisión, hay Facebook, hay Twitter, hay de todo, hay estadios, básquetbol, cantantes, todo menos Dios. O sea, lo último, me explico, hay que luchar contra todo eso. Incluso, ya, eso era. Ah, no, no, la competencia ahora es que por eso es que la Biblia dice que hay que orar sin cesar y que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, porque a veces la iglesia busca espacios para predicar y deja otros espacios libres, pero lo que dice Marquito, esta es la lista que nos dio el enemigo. O sea, acuerden, cuando hablamos del enemigo no estoy hablando solamente de Satanás, estoy hablando de, sí, de los demonios, por un lado, de este sistema anticristiano que cada vez es más fuerte y también de nuestra propia concupiscencia o nuestra naturaleza caída. Todo eso hace parte del enemigo. Entonces el enemigo todo bombardea 24/7, ¿no? Por todos los medios que dijo Marquito, radio, televisión, internet, por todo lado, vallas en la calle, por todo lado nos predica, digamos, el enemigo, ¿no? Y a veces la iglesia está ahí confiadita, nada más, los domingos ahí nada más, y el lunes a sábado nada, ¿no? Entonces, la competencia es dura, Marquitos, o sea, nadie dijo que iba a ser fácil, por eso es que no en vano está escrito que la gran mayoría se van a perder, ¿no? O sea, es una realidad. Pero bueno, hay que seguir perseverando, como, por eso es que es importante entender todo lo que enfrentaba, todo lo que vivía la iglesia primitiva y aún así crecían, pero crecían bien. O sea, eran personas que crecían con persecución. Ahorita no, ahorita las iglesias crecen, pero es por comodidades, por moda. O sea, el cristianismo se ha vuelto definitivamente una moda. Ahorita es una moda ser cristiano. O sea, ustedes han visto las entregas de premios musicales, todo el mundo es cristiano, y todo el mundo, la gloria para el Señor. Los mismos jugadores de fútbol, todo el mundo, todo jugador hace un gol y después se ve uno envuelto en bochinches y cosas de farándula. Entonces, es una moda. ¿Ya decir algo, Gemita? Sí, señor. Es que, digamos, escuchándolos, este, es como que ahora se le da más importancia a todo, ¿verdad? Inclusive en las iglesias, que a la misma palabra. Entonces, por eso era que yo ahorita, ¿verdad? Yo pensaba, ¿por qué es que la gente le cuesta tanto, ¿verdad? Cambiar esa mentalidad y renovar y todo. Y muchas veces, no es, gracias a Dios no es el caso de la nuestra, pero sí, sí hay muchas iglesias que no se les predica palabra. Y, ¿verdad? Tal vez son 40 minutos de alabanza, de oración y todo, y los niños y aquí y allá, y mensajes de 15 minutos, 20 hacia lo mucho, y uno dice, ¿y cómo la persona va a tener esa oportunidad de confrontarse, ¿verdad? De ser pesado a través de la palabra y renovar? Sí, sí, es una realidad, definitivamente. Pero ¿sabes por qué es? Porque era lo que les decía ahorita, ¿no? Una iglesia para traer no necesita sino dos cosas, que esté la presencia de Dios y la palabra. Pero nosotros sabemos que el Evangelio del Señor no, mercadológicamente no vende, ¿no? O sea, si a la gente se acerca a los pies del Señor y se le dice, venga a los pies de Cristo, aunque sépalo de una vez que van a tener aflicción, ¿ah? Sépalo de una vez, ¿no? Entonces, a lo mejor va a ser rechazado, recuerde que como usted ya no va a ser del mundo, entonces el mundo ama a los que es de él, pero como ya no, entonces si uno le vende eso, la gente, mucha gente echa para atrás, ¿no? O sea, y comienzan a irse, como allá en Juan 6, cuando el Señor estaba predicando y decía, no, hombre, yo mejor me voy porque dura es esta palabra. Dura esta. Y al final, ¿quiénes quedan? Los mismos de siempre, ¿no? Pero acuérdense que esto no es de número, eso no es de cantidad, es de calidad. Si no hay palabra, no hay formación. Acuérdense que la palabra la dejó el Señor precisamente para que nosotros seamos enteramente preparados, ¿no? Entonces, si no es por medio de la palabra, no vamos a poder defendernos, porque ese es el arma por excelencia, ¿no? Entonces, sí, es una realidad, Gemita, lo que tú comentas, cada día se... Y eso no es nuevo, ¿no? No nos sorprende, ¿no? Porque está escrito, ¿no? Lo que pasa es que todavía no hemos llegado a esos extremos que dice la palabra de que van a buscarla de norte a sur, de este a oeste y no la van a encontrar. Todavía no estamos ahí, todavía se encuentra, pero sí vamos para allá. O sea, cada vez va a ser más difícil encontrar palabras sana, sana doctrina, cada vez va a ser más. Todavía no estamos ahí, pero vamos con pasos agigantados hacia allá. Entonces, Pastor, bueno, sí, yo considero que el daño más grande es la mentira, ¿no? Por ejemplo,
estas iglesias, como usted dice, que no predican la sana doctrina, no predican la verdad, las personas de repente van y buscan, ¿no? Buscan, sienten un sentir de buscar a Dios, sea por problemas o sea por muchas cosas, y lo que se encuentran es una falsedad, un cristianismo falso, un evangelio falso, y no los llevan realmente a lo que es la verdadera conversión, como acá se enseña en nuestra iglesia acá. Creo que ese es el principal problema que hay, porque no se está haciendo la sal de la tierra realmente. Sí, es una realidad eso. Digamos, primero obviamente se les atrae con un evangelio light, un evangelio atractivo, o sea, entréguele su vida al Señor y pare de sufrir, que hay una iglesia por acá que se llama así, pare de sufrir y entréguele sus cargas al Señor, sus deudas que Él las va a saldar y bueno, una cantidad, hay gente que está en este que dice, y como ya las cosas viejas pasaron, entonces ya no debo nada, no, ¿entiendes? Hasta le venden eso, esas ideas fantasiosas, ¿no? Hay mucha gente que le gusta, obviamente, y los mantienen con la falsa promesa, tranquilo, aquí viene. Y cuántas veces no hemos visto que en enero empieza un año y este es el este es el año de la restitución y las ventanas de los cielos se abren y bueno, ya estamos en septiembre, octubre y nada, pero tranquilo, ahora en enero vuelven y se abren las ventanas y así los llevan, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es la ignorancia que caracteriza a una buena parte del pueblo cristiano, entre comillas, pero tampoco es algo que nos sorprenda porque de hecho, el mismo Señor decía, ¿será que cuando yo venga hallaré fe? O sea, habrá gente que sepa o me conozca, ¿me entiendes? Si él se pregunta eso, es porque él sabe que la cosa va a ir de mal en peor. Entonces, él lo sabe. Ok, pero bueno, esos primeros discípulos, digamos, los primeros cristianos, pues no había egoísmo, se apoyaban mucho entre ellos. Hoy en día no es así, la iglesia de hoy en día más bien se caracteriza por tener un corazón muy duro, más bien cargado de mucho egoísmo. A veces la gente ve que alguien prospera económicamente en algo y más bien en vez de alegrarse con esa persona sabiendo que es algo bien hecho, bien ganado, se enojan y todo ese asunto, o alguien crece espiritualmente y ya comienzan a bajarle el piso, cosas de esas, ¿no? O por ejemplo, a nosotros nos ha pasado ahí en la iglesia, ¿no? A veces alguien se pone a hacer, tiene la iniciativa de servir en algún ministerio y uno le da la oportunidad y uno conoce y comienza otra gente a carbonear y decir, pero esa persona, ¿por qué está sirviendo? Esa persona no debería servir. Y digo, pero ¿y para qué hablas tú si tú no haces nada tampoco? ¿Me entiendes? Entonces, ha pasado eso, a mí me lo han dicho, ¿no? Entonces, pero bueno, afortunadamente uno conoce la gente en la que se apoya, ¿no? O como una vez, nada más, ya ver si está aquí, no la que está, sino que alguien me llamaba a mí y me decía, vas a ponerme quejas de alguien de la iglesia, ¿no? Pastor, pero es que esa persona es de aquí y además está sirviendo. Y esa persona que me llamó a mí ni siquiera se congregaba, ¿no? Le digo, ¿y tú pretendes que yo te crea a ti, que no te congregas conmigo, que no te conozco, que me estás hablando de una persona que lleva años caminando conmigo y que la conozco? ¿Tú crees que pretendes que yo te crea? Y también que conozco tu... ¿Me entiendes? Entonces, todo eso pasa, ¿no? Todo eso pasa en las iglesias, ¿no? Pero bueno, uno trata de desechar lo que no vale la pena. Entonces, la iglesia hoy en día, corazón muy duro, realmente muy insensibles a la necesidad de los hermanos y todo ese asunto. Imaginen lo que dice 1 Juan 3:17, dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿será que muere el amor de Dios en él? Es una pregunta que se hace, ¿no? Insisto, no es que se pretenda que hoy en día todo el mundo venda sus propiedades y las repartan, no se trata de eso, ¿no? O sea, pero se trata de que en la medida en que uno pueda ayudar, lo haga, ¿no? Que no sea insensible, ¿no? Entonces, eso era algo que caracterizaba a la iglesia también. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces eran personas que perseveraban en eso, ¿no? En lo que el Señor insistió básicamente, que fueran unánimes y se mantenían en el templo, o sea, por lo general ellos se congregaban, ellos iban a la iglesia, que es muy importante. A veces, por allá, yo no he vuelto a ver, bueno, yo no sé si es que lo bloqueé, pero había una persona que en Facebook era bombardeaba toda hora de que los templos son hechos de mano de hombre. Dios no habita en templos. Eso lo sabemos, ¿no? Dios no habita en mano hecha de mano de hombre. Dios habita en cada uno de nosotros. La iglesia somos nosotros. Pero generalmente siempre ha habido un lugar donde la gente se congrega, digámoslo. Cuando Sí, el yo pueblo... también, pastor. Terminé bloqueándolo. Sí, es que era tan aburridor. Y entonces, ¿acuerdan del tabernáculo, no?
¿Para qué era el tabernáculo? ¿Se acuerdan? ¿O qué había en el tabernáculo? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Entonces, por eso es que para donde ellos iban, allá movían el tabernáculo, ¿no es cierto? Porque ellos se tenían que congregar en torno a la presencia del Señor y tenían que ir allá. No es que uno estaba en su tienda y decía, y alguien le llamaba a Moisés, decía, Moisés, tráeme el tabernáculo para yo poder orarle al Señor. No, no era que le llegaran el tabernáculo a la gente donde estuviera, no, la gente tenía que ir a donde estaba el tabernáculo y entonces uno tiene que ir a la presencia del Señor. Entonces eso era algo que ellos hacían, ellos perseveraban y iban al templo y todo ese asunto, ¿no? Entonces, acuérdense que el mismo Señor Jesucristo, imagínense que él iba a la sinagoga y congregaba. Entonces, hoy en día, desafortunadamente, a la gente le cuesta congregarse, o sea, la gente si va un domingo ya no, va un domingo al mes, ¿me entiende? No todos, pero cuesta básicamente y olvida uno aquello que el Señor decía, busquen primeramente el reino de Dios y lo demás les va a llegar por añadidura, si es que es de ustedes, si no, pues si no llega, pues gracias a Dios por eso que no llegan. Entonces, ahí en esos versículos vimos algunas características básicas, claves de la iglesia primitiva que desafortunadamente vemos que escasea mucho hoy. La unidad, obviamente la perseverancia en la oración, que no hubiera egoísmo, que hubiera mucha sencillez, que la gente se congregara, que fueran unidos, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo, por ejemplo, todos nos estamos basando con base en lo que se enseña en las iglesias, en la escritura sobre las iglesias anteriores, en la iglesia primitiva. ¿Qué necesitaría la iglesia de hoy, básicamente, para que nosotros podamos, por lo menos, ser candidatos a ser como la iglesia primitiva, ¿no? ¿Qué necesita la iglesia hoy en día, no? Entonces, posiblemente, si uno le preguntara a los líderes de ahora y todo eso, ¿qué necesita la iglesia? Bueno, te hacen una lista como la que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? ¿Qué necesitan? Me dicen, no, yo necesito aire acondicionado, sí, mejores sillas, que hayan buenas cámaras de televisión, así. ¿Me entienden? Todas esas cosas porque hoy en día eso es lo que se asocia como que una buena iglesia, ¿no? Recuerden que hoy, que les decía yo que a veces la gente va a una iglesia pequeña y la ponen al mismo nivel de un cine, ¿no? Que uno va a un cine y si ve poca gente en el cine, uno dice, ah, esa película es mala. ¿Sí o no? A uno le pasa eso. O usted va a un concierto y ve poca gente y dice, nah, ese cantante debe ser malo. Y a veces cantan y es bueno, ¿entiendes? Entonces pasa lo mismo en las iglesias. Hay gente que ve una iglesia pequeña, sin gente, y dice, ah, esa iglesia debe ser malita. Porque así es, a la gente le gustan las multitudes, o por qué creen que esas mega iglesias son cada vez más llenas. A veces nosotros pasamos para Cartago, pasamos por visión de multitudes y realmente son multitudes, ¿no? Allá hacen, cuando hacen alguna actividad en alguno de esos auditorios son unas filas tremendas, 3, 4 cultos al día, bueno, todo eso, ¿no? Pero ¿por qué? ¿El por qué? Ahora, reflexionemos un poquito por qué esas iglesias se mantienen tan llenas de gente, o sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Eh, yo no sé, yo alguna vez llegué a esa conclusión o deducción de que, ¿quién es el que lo convence a uno de pecado? El Espíritu Espíritu Santo. de Dios. El Espíritu Santo. Bueno, está bien. La palabra dice que el que se extravía de la doctrina de Jesucristo no tiene a Dios, ¿cierto? No tiene al Espíritu Santo. Entonces, si una iglesia está extraviada de la doctrina de Cristo, pues no tiene a Dios, no tiene al Espíritu Santo. O sea, no hay Espíritu Santo en esa iglesia. Entonces, ¿quién le va a dar convicción a la gente que está en esas iglesias de que eso está mal, no? O sea, no hay. O sea, la gente está ahí como nada. Yo he escuchado gente de iglesias grandes que dicen, no, yo sé que la iglesia no tiene buena doctrina, tiene buena música, sí, pero yo estoy esperando que el Señor me saque ahí. Entonces, no lo va a sacar nunca, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo de Dios ahí, no les va a dar convicción de que salgan de ahí. Entonces, hasta que esa persona no decida por una decisión personal, ya sea por conciencia, lo que sea, salir, pero hay gente que se escuda en eso, ¿no? Entonces, ¿qué necesita la iglesia de hoy? No eso, porque eso es muy terrenal, ¿no? Eso es muy carnal, de que se necesita eso que ustedes están viendo ahí, básicamente, porque todo eso está bien, puede hacerte crecer en número, pero esa no es la idea, ¿no? Lo ideal es que se crezca en sabiduría. Entonces, a estos tiempos que estamos nosotros viviendo ahorita, definitivamente el tema es espiritual y nada de eso material nos va a garantizar nada. Entonces, la respuesta tendría que ser también espiritual, ¿no? O sea, de eso se trata. Acuerden que es lo mismo como cuando el Señor le preguntó a Salomón
¿qué necesitas para gobernar a todo esto? Pídeme lo que quieras, ¿no? Y entonces él le dijo, no, yo quiero sabiduría. Entonces eso impresionó a Dios y al final le dio sabiduría y le dio lo otro también, ¿no? Entonces, busquemos primeramente la parte espiritual y toda la parte material pues se va a ir añadiendo. Entonces, ¿qué necesita la iglesia de hoy en día? Bueno, primero, necesitaríamos tener una fe como la de Abraham, definitivamente, ¿no? Romanos 4, 18 al 21 dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Estamos hablando de Abraham, ¿no? Para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, ya tenía casi 100 años Abraham, o la esterilidad de la matriz de Sara, ¿no? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gracias a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Ese nivel de fe es el que nos hace falta hoy en día a nivel de iglesia, ¿no? Si nosotros analizamos todos esos versículos que están ahí, ¿cómo era la fe de Abraham, digámoslo así? ¿Qué caracterizaba la fe de Abraham? Del 18 al 20 lo dice, ¿no? A Abraham se le habla, se le llama obviamente el padre de la fe y no es en vano, ¿no? O sea, él tuvo una fe que sobrepasó cualquier expectativa, ¿no? Que es la que nosotros deberíamos tener, que es la que nosotros deberíamos de experimentar, ¿no? Imagina que él ya estaba muy viejo, ya, 100 años, pero pudo creer y confiar en Dios, aunque le pareciera casi que imposible o sin esperanza, ¿no? O sea, 100 años, imagine usted, y que el Señor le diga, le hizo esa promesa cuando tenía 75, ya iba para 100, ya iban 25 años y todavía nada de nada, ¿no? Y todavía su esposa Sara, que por allá en el libro de Génesis habla de que a ella ya le había pasado la costumbre de la mujer, ¿no? Ya sabemos qué quiere decir eso, ya no tenía fertilidad, digamos, ya le había la menopausia, ya se le ha quitado todo eso, pero aún así se mantuvo firme, confiando y su fe puesta en el Señor. Y esa fe no se debilitó para nada. Mira lo que dice el versículo 19, dice aquí, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, ¿no? No se debilitó, la fe mantenía firme, constante, o sea, no la perdía para nada, ¿no? Ahora, si nosotros aplicáramos eso a la iglesia de hoy, necesitaríamos tener una fe como la de Abraham, o sea, aún a pesar de las circunstancias, de que uno esté desgastado, de que uno crea que no hay camino, por eso es que hay una canción que dice que sendas Dios hará, ¿de acuerdo? Donde a veces uno cree que no hay, ¿no? Entonces, donde pareciera que no hay esperanza, pero, y que uno cree que Dios no ha escuchado la oración y que hay gente que se cansa de pedir, no, hay que orar sin cesar, acuérdese, orar sin cesar, mantener esa fe fortalecida, ¿no? O sea, a pesar de todo lo que pase, ¿no? Mantenernos firmes. Eso es lo que deberíamos nosotros aprender de la fe de Abraham. Segunda de Timoteo 1:12 dice, por lo cual así mismo padezco esto, decía Pablo a Timoteo, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, ¿no? Esa es la fe que tenía Pablo, que es la misma fe que tenía Abraham, que es la misma fe que deberíamos tener todos, ¿no? Aún a pesar de las circunstancias. ¿Cuánta gente no conocemos nosotros que dice, es que yo no sé, ahora que soy cristiano como que se me multiplicaron los problemas, ¿no? No es que se le hayan multiplicado no los problemas. ¿Ustedes han escuchado eso? De que hay gente que diga, desde que me dice cristiano las cosas como que empeoraron. ¿A qué creen que debe Es de que, eso? es que realmente sí sucede muchas veces porque el enemigo trata de que, bueno, sucede cuando las personas recién se convierten o dan ese paso, ¿no? Porque el enemigo como que quiere que uno vuelva atrás, empieza a ponerle todas las cosas difíciles y la persona que ya la vida y ahora que soy cristiano es cuando peor me va. Entonces, sí sucede porque me ha sucedido en cierto tiempo, pero ya cuando uno está más aferrado en la fe realmente, que uno ya conoce la palabra, conoce de Dios, ya uno esas cosas las ve cotidianas, ¿no? El Señor dice, en este mundo tendré aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Sí, sí, bueno, hay varias cosas que uno debería, cuando Oscar habla de que el enemigo, acuérdate que cuando uno habla, acostumbramos que cuando uno habla del enemigo, estamos hablando Es el viejo hombre. estamos hablando de Satanás y sus demonios, estamos hablando del viejo hombre, la vieja naturaleza, o estamos hablando de este sistema anticristiano que nos mueve, ¿no? Todo eso, no, porque a veces la gente dice, es que el diablo, no, el diablo es uno solo.
Y el diablo, como es uno solo, el diablo debe estar tratando con siervos de alto nivel, ¿no? A uno le vendrá a molestar cualquier demonio de medio pelo, ¿no? Algún diablillo por ahí. Pero sí, los demonios en general, todo eso, ¿no? Entonces, lo que dice Oscar es cierto, sí, o sea, obviamente, acuerden lo que hablamos el domingo, ¿no? En la iglesia, de que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir, ¿no? Entonces, si viene a hurtar es porque uno tiene cosas de valor, ¿no? Y si viene a matar es porque uno está vivo, porque nadie viene a matar a un muerto. Y destruir porque uno ha edificado, ¿no? Entonces, cuando nosotros estábamos en el reino de él, estábamos muertos, en ruinas y sin nada de valor, ¿qué iba a venir a robar? Nada. ¿Qué iba a venir a matar? Nada. Entonces no éramos objetivo, ¿no? Pero cuando estamos acá y tenemos cosas de valor como nuestro testimonio, esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento, cosas de valor que hay que cuidar, ya quiere venir a hurtar, ¿no? Estamos vivos porque el Señor nos ha trasladado de muerte a vida, entonces como ya estamos vivos, entonces quiere venir a matar, ¿no? Y estamos siendo edificados, estamos restaurando nuestra vida, entonces como ahí ya va tomando, acuérdense que un edificio uno lo ve porque ya va tomando forma, primero tiene sus bases y va tomando forma, ¿no? Entonces quiere venir a destruir. Antes no éramos objetivo del enemigo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado también es que ahora que estamos en los caminos del Señor, se hace realidad en nosotros esa profecía que dice que les voy a quitar un corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne, ¿cierto? Entonces, ahora que estamos en los caminos del Señor, somos más sensibles también a lo que nos pasa, ¿no? Valoramos más las cosas. Antes uno no valoraba nada. Ahorita uno valora más la familia, uno valora más las amistades, uno es más selectivo en ciertas cosas. El dinero lo valora más también porque nos cuesta. ¿Entiendes? Entonces, cree uno que tiene más problemas y a veces no es que tengas más problemas, sino que te has vuelto más sensible a las cosas que suceden a tu alrededor, ¿no? Entonces, por ese lado también pasa eso. Entonces, ¿qué necesitamos hoy en día? Necesitamos tener esa fe de Abraham, que no hayan dudas en nuestro corazón, realmente no se albergue eso de creer que Dios no lo va a hacer, que Dios no nos escucha, ¿no? Hay que mantenerse ahí, acuérdense de la viuda aquella y el juez injusto, ¿no? Ahí hasta que logró lo que tenía, ¿no? De la enseñanza que daba el Señor. Entonces, ¿qué hizo Abraham para poder tener una fe así? Que eso es bien importante saber qué fue lo que él hizo, ¿no? Voy a ir un momentico a Romanos 4:20. Déjame un toquecito. Romanos 4:20 y 21. Romanos 4:20 y 21 dice la palabra del Señor así. Tampoco dudó, que ya la habíamos leído arriba, ¿no? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, Abraham no permitió por ningún motivo que su fe se debilitara para nada, ¿no? Sino que más bien se fortalecía en fe. ¿De qué manera se fortalece uno en fe? ¿Cómo creen ustedes cuál es la mejor manera de uno fortalecer la fe? Con el conocimiento de la palabra. Con el conocimiento de la palabra. ¿Y quién es el responsable de que uno fortalezca la fe? Yo. Uno mismo. Por eso a veces decían, Señor, a veces uno le oraba al Señor, Señor, aumentame la fe. Y decía, ¿cómo que te aumente la fe? Pues conóceme, ahí está la palabra. Si quieres, camina conmigo y conóceme y de esa manera. Por eso era que el Señor le reclamaba tanto a los discípulos, ¿se acuerdan? Pero ¿dónde está su fe? Porque ellos, después de caminar con él y ver todo lo que hacía, y allá en la tormenta decían, pero ¿quién es ese hombre? Que aún hasta la naturaleza le obedece. Entonces, cada rato le decía, pero ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? ¿No? Ese es el reclamo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, más bien fortalecer la fe, porque acuerden que en la medida en que uno tenga más fe, hay cosas que caminan en direcciones contrarias. A mayor fe, menos incredulidad, menos inseguridad, menos temor, ¿no? Más fe, menos temor, Eh, menos desconfianza. Sabe, pastor, que el Señor a través de su palabra me ha ido revelando. eh, Como usted dice, a veces pedimos fe, a veces le pedimos paz al Señor, pero en su palabra dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe y templanza. Si nosotros le pidiéramos en oración a Dios todos los días, en la comunión con Él, que su Espíritu Santo morase en nosotros, nosotros tendríamos ese fruto del Espíritu, que son 9 características, y ahí está la fe, está la paz, el amor, el gozo, o sea, casi todo lo que, mejor dicho, todo lo que necesitamos para ser como Dios quiere que seamos, ¿no?
porque necesitamos el amor. En su palabra dice, sin amor no somos nada. Y entre nosotros está el amor, como es que dice las tres cosas, pero el mayor es el amor, ¿no? Ujú. Entonces todo está ahí, en el Espíritu Santo cuando mora en nosotros prácticamente. Sí, así es, o sea, y es que ese es el asunto, por eso es que el Señor decía que nosotros íbamos a ser conocidos, ¿por qué? Por los frutos, ¿no? Estaba buscando un versículo aquí rápidamente, porque por eso que decía Oscar, que dice Romanos 1:17, que dice, porque en el Evangelio, vean la palabra, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces dice, qué raro, ¿ah? Por fe y para fe, ¿no? Porque acuerde, y como está escrito, dice que más el justo por la fe vivirá. Por fe y para fe, ¿no? O sea, por creer y para creer, ¿no? O sea, ¿cómo viene la justicia de Dios a uno? Primero por creer, porque la fe viene por el oír, ¿cierto? Y después para creer, o sea, para fe, porque es el que está diciendo Oscar ahorita en Gálatas 5:22. Entonces, hay dos niveles de fe, acuérdense que lo hemos visto. El primer nivel que viene por el oír, que es obviamente cuando uno escucha una palabra, eh, alguien le predica o lo que sea, entonces uno, movido por esa fe de lo que está escuchando, uno decide entregarle su vida al Señor. Pero ese primer nivel de fe no nos sirve para sostenernos en esta carrera, o sea, no nos sirve. El nivel de fe que nos sirve es el de Gálatas 5:22 porque es fruto del Espíritu y el fruto es producto de una relación, de un caminar, ¿no? Entonces, y no solamente ese fe, sino todo lo que está ahí, la templanza, la paz, la paciencia, todo eso. Ok, pero bueno, ¿qué hizo Abraham para eso? Fortaleció su fe, básicamente no permitió que la duda entrara en su corazón, a pesar de 25 años de no ver respuesta. Él estaba completamente convencido del poder de Dios, o sea que eso es lo importante. A veces, acuérdense que lo hemos hablado, que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Creer en Dios, cualquiera cree en Dios, hasta los demonios creen en Dios, pero creerle a Dios, saber que Él lo va a hacer, que lo puede hacer, ahí donde son otros 4 pesos, ¿no? Entonces, Abraham tenía eso en su corazón, que es lo que uno debería básicamente tener, se dejaba guiar por el Señor. ¿Se acuerda que el Señor le dijo que saliera de ahí, de la parentela y todo, ¿se acuerdan? Y ni siquiera él sabía para dónde iba, pero es que imagínense, si uno recibe una orden de Dios y uno sabe que es de Dios, y uno está convencido que es de Dios, pues uno a donde sea, porque Dios no te va a llevar a algún lugar que sea malo, ¿no? Entonces Abraham obviamente ni sabía para dónde iba, porque mira lo que dice Hebreos 11:8, dice, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Él no sabía para dónde iba, pero sí sabía con quién iba. Entonces, ese es el tema, ¿no? Ese es el nivel de fe que uno debería tener y no dejar que le albergue la duda para nada, ¿no? Creyó firmemente en la palabra del Señor cuando él le dijo allá en Génesis 18. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, pues Sara te dará un hijo. ¿Entiendes? Entonces era lo que él le decía. Eh, o sea, ¿será que para mí hay algo imposible? Para nada, o sea, no, para Dios nada es imposible, acuérdese de eso, ¿no? Entonces él sabía exactamente cuál era el poder, cómo era el poder de Dios, confió en él, no permitió que albergara su corazón ninguna duda y más bien fortaleció su fe en ese caminar con el Señor, ¿no? Básicamente. Acuérdense también cuando el Señor le pidió que ofreciera a Isaac en sacrificio, ¿no? El Señor, él confiaba plenamente. E imagínese un hijo que se demora 25 años en una promesa y se lo dio y al final después le dice que lo sacrifique y dice, bueno, pues si es el Señor, yo confío en él, ¿no? Básicamente, y además porque como él era conocedor de que el poder de Dios y sabía que Dios le había hecho promesas, porque mire esta promesa, Hebreos 11:17 dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. Y él que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, Dios le había dicho a Abraham que iba a tener descendencia con quién, con Isaac, ¿cierto? A él le estaba pidiendo que lo ofrecieran sacrificio, entonces dijo, bueno, yo no tengo problema, porque yo sé el poder de Dios y sé que para que él me dé descendencia, Isaac tiene que estar vivo, entonces él lo puede levantar de los muertos también. Al final no hubo necesidad porque todos conocemos la historia, pero era el nivel de fe en que tenía Abraham en Dios, ¿no? O sea, conociendo el poder que él tenía y lo obedecía ciegamente, ¿no? Aplicado a la iglesia de hoy, obviamente, nosotros tendríamos que
tener ese nivel de credibilidad en las promesas del Señor a ese nivel de Abraham, ¿no? Que saber que el Señor es fiel y que Él obviamente no es hijo de hombre, como dice por ahí en la palabra, para que mienta, ni nada de eso. Entonces, a ese nivel básicamente tendríamos que estar nosotros. Entonces, acuerden que ya Dios le había dicho a Abraham que para él no había nada difícil. Mateo 28:20 también dice, si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para Él también morimos. O sea, básicamente, ¿de qué nos preocupamos, no? Si el Señor es el que tiene el control para nada. Lucas 1:37 también decía, porque para Dios nada es imposible. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesita la iglesia hoy en día? La fe de Abraham. Esa fe ciega, ¿no? Esa fe, pero sin ningún tipo de duda, saber que Dios lo va a hacer, saber que Dios... Y si hay cosas que no llegan, pues no importa, porque independiente de si nos llegan o no nos llegan, sabemos que es la voluntad del Señor y no tenemos ningún problema. ¿Qué más necesita la iglesia? Bueno, deberíamos tener la convicción de Job también. Dice todo ese relato no lo vamos a leer, está en Job 1 del 12 al 22, ¿se acuerda toda la conversación aquella de Dios con Satanás? Y no me pregunten que si él habló con Satanás o no, porque eso es algo, son como versículos oscuros ahí que uno dice, ¿qué hacía Satanás hablando con Dios? Cosas de esas, pero bueno, ahí lo importante es el trasfondo que hay de la historia, ¿no? Recuerden que Job, como dice la palabra, era un hombre justo, tenía sus hijos, tenía sus propiedades y todo eso, y entonces todo lo que ya conocemos de que Satanás decía al Señor, no, pero él porque tiene tantas cosas, pero si tú le quitas eso, va a renegar. Y yo, bueno, está bien, hazlo, porque yo confío en él, porque él es justo y todo eso. Y después que le quitó eso, ya dijo, no, pero es porque no ha tenido problemas de salud. Entonces, todos sabemos la sarna que le dio a él, ¿no? Entonces, Es uno que debería tener, perdón. acuérdese, pastor, que dice la palabra que Satanás es el acusador, por eso él fue delante de Dios a acusar a Job. Sí, lo que no es claro a veces es, por ejemplo, qué hacía Satanás ahí, que sí, que están los ángeles, yo uno se imagina en su mente finita como Satanás ahí esperando en una sala de espera, esperando que Dios lo atendiera, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero sí, él es el acusador, obviamente él es el que acusa. Pero No, pero aquí, si hablaba entonces Dios con Satanás. bueno, eso es lo que dice la palabra ahí, pero no nos vamos a meter Entonces, si ahí, le porque dice, es algo no muy claro, ¿no? O sea, a veces la Biblia tiene sus pasajes que la Biblia dice ahí, obviamente, si nos vamos literalmente a lo que dice ahí, dice, dijo Jehová a Satanás, ¿no? Sino que uno Es no que, deja de sentir cierto choque en decir, bueno, yo no me imagino a Dios ahí charlando con Satanás y todo. Bueno, ahí está el relato, ¿no? O sea, hay que creerlo, obviamente, sí, sin entrar ahí, ¿por qué? ¿Y por qué? Y es que él tenía entrada al reino de Dios así, de entrada y salía, ok. Bueno, ya. Pero bueno, el caso es que ahí está el relato como tal. Entonces, bueno, lo que quería llegar para que de pronto nos vamos a quedar ahí es, ya vimos que tenemos que tener la fe de Abraham. Por otro lado, lo que debería tener la iglesia es la convicción de Job. Eh, Job es uno de los personajes bíblicos que más pone en evidencia eso de la convicción, ¿no? Yo no sé si ustedes tienen claro qué es ser, por ejemplo, una persona de convicción, porque a veces uno habla y dice, hay que ser un cristiano de convicción, pero no sé si ustedes tienen claro qué significa ser un cristiano de convicción, ¿ustedes saben? O qué entienden por eso? estar uno convencido, pues, seguro de lo que uno espera. ¿Alguien más tiene alguna opinión diferente? pienso que debe ser un cristiano real, ¿no? Alguien, como dice la hermana, estando seguro del camino que usted decidió realmente y que no cualquier cosa lo va a echar para atrás usted, ¿no? Creo que debe ser eso. Ok. Inamovible. Inamovible. Entonces, ¿qué significa ser un cristiano de convicción? Bueno, un cristiano de convicción es una persona que tiene muy bien fundamentada su confianza y su fe en Dios. Es muy cierto lo que ustedes dijeron, o sea, inamovible, está convencido de lo que es. Es alguien que no se deja dominar por las emociones del momento, ¿no? O sea, se mueve por principios, ni por los sentimientos que... Ustedes saben que las emociones y los sentimientos son muy variables, ¿no? O sea, si yo me dejara mover por las emociones, un día puedo estar contento, al otro día puedo estar triste, y así, ¿no? Entonces, la convicción y la confianza, la fe en Dios no puede depender ni de las emociones ni de los sentimientos, debería depender de principio. Entonces, un cristiano de convicción es alguien que, primero, obviamente tiene bien fundada su fe en Dios
y no se deja mover para nada, ¿no? O sea, independiente de la situación que esté pasando, ¿no? La convicción es importante porque obviamente nos permite tener seguridad de que nada nos va a mover, ¿no? Acuérdense que, como dice el libro de Hebreos, no somos de los que retrocedemos porque eso no agrada al Señor. Entonces, por más duro que esté la situación, por más difícil que sea el momento, son personas que se mantienen firmes, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, esa fe, digamos, que está bien fundamentada en el Señor, nos permite sobrellevar cualquier situación que nosotros estemos atravesando, que es muy parecido a lo que Pablo hablaba del famoso contentamiento, ¿no? O sea, yo tengo contentamiento, o sea, yo me gozo en el Señor independiente si tengo o no tengo, si estoy preso, si estoy libre, lo que sea, ¿no? Entonces, básicamente, eso es ser de convicción. Según de Timoteo 1:12 dice, por lo cual así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído, era lo que leíamos ahora. Entonces, a veces la gente confunde, digamos, la constancia con la convicción, ¿no? A veces una persona que es muy estable, que se congrega, uno dice, ay, mira, eso es de convicción, pero no necesariamente, ¿no? Una cosa es la constancia y otra cosa es la convicción. A veces hay personas que sirven en las iglesias, pero no tienen convicción a veces, ¿no? Sirven porque, por el activismo, ¿me entiende? Por X o Y razón, ¿no? Entonces no hay que confundir eso, que una persona constante es porque tiene realmente convicción, porque la convicción se manifiesta básicamente en los momentos de adversidad, ¿no? O sea, es ahí donde se sabe. Por eso es que dicen que el carácter del cristiano se mide en la prueba, ¿no? Para ver de qué está hecho o no. Por eso es que ponemos el ejemplo de Job, porque es uno de los ejemplos más claros que relata la palabra de una persona que fue sometido a una prueba bastante intensa, digámoslo ahí, y en la cual se midió cómo andaba su convicción o no, ¿no? Entonces, la convicción de Job realmente es un ejemplo, todo lo que él vivió, de cómo se deberían enfrentar las pruebas, las crisis, sin sabores que la vida les dé. Obviamente nosotros no estamos ni así de pasar por las cosas que Job había pasado, que uno pierda sus bienes, que uno pierda toda su familia, y aparte de eso la salud, o sea, todas esas cosas juntas, pues no estamos ni cerca, ¿no? Pero de todas formas las vivió y cómo las sobrellevó, ¿no? Entonces, mirando un poquito, digámoslo, este ejemplo de Job, nosotros lo que vemos ahí en Job 1:20, por ejemplo, dice que cómo experimentó él y cómo llevó. Job 1:20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Recuerden que en esos tiempos eran como costumbres, ¿sí? Realmente la gente para hacer visible o para como que sacar ese dolor y todo eso, lo que hacía eso, ¿no? Rasgar sus ropas, rasurarse la cabeza, echarse silicio, cosas de esas cosas que hacían, ¿no? Entonces, él lo que hizo básicamente es, de una manera externa, mostrar lo que había en su corazón. Obviamente, no vamos a negar que Job sintió tristeza, sintió dolor por lo que le pasaba. Obviamente, no podemos negar que como padre le dolió haber perdido a sus hijos y todo eso. O sea, entonces lo exteriorizó como lo hacía la gente, ¿no? Básicamente esa parte de rasgar sus cabezas y todo eso, ¿no? Pero él hizo algo también importante, sí, rasgó todo, se rasuró, estoy triste, afligido y todo eso, pero digamos, también en su corazón había agradecimiento al Señor y él adoró a Dios, mostrando también, obviamente, que a pesar de todo lo adverso, lo afligido que podía estar, seguía creyendo, seguía confiando en el Señor y seguía amándolo por encima de todo, ¿no? Entonces, ahora, esa convicción de Job mostrada en este primer que acabamos de ver de cómo manejó él esa tristeza y todo eso. Hoy en día es diferente, ¿no? La gente hoy en día, ante la primera adversidad, lo primero que hace es darle la espalda al Señor, ¿no? La primera crisis, la primera escasez, inmediatamente dejan de adorar al Señor y dejan de tener esa relación con Él y más bien dice la palabra que la insensatez del hombre tuerce su camino y al final su corazón se levanta contra Dios, ¿no? La gente pareciera que lo más fácil siempre para cualquier adversidad que a uno le pasa es echarle la culpa a Dios. Es lo primero y apartarnos de Él, ¿no? Tristemente, ¿no? O hay gente que al revés, más bien cuando está tocando fondo es donde comienza a clamar, al mejor estilo de los jueces, ¿no? El libro de jueces, que la gente iba mal tocando fondo y clamaban a Dios, y Dios, ayúdanos, le mandaba un juez y los levantaba y después cuando estaban arriba se olvidaban de Dios otra vez y después, y así mantenían así, ¿no? Entonces, lo que Job está haciendo ahí es básicamente siguiendo su confianza con el Señor, reconociendo que estaba en las manos de Él, a pesar de todo lo que le estaba pasando. ¿Qué más? Job, obviamente, en Job 1:21, dice la palabra, y él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volverá allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, Job reconocía que para él
Dios tenía el control, que Él era soberano en su vida, que su vida estaba puesta en las manos de Él, ¿no? Que Él era su rey, ¿no? Que Él era su Señor. Por eso es que a veces el reclamo del Señor cuando uno dice, es que Señor, tú eres mi Señor, y dice, sí, yo soy tu Señor, y entonces, ¿por qué no haces lo que yo te digo que hagas? El reclamo siempre del Señor. En el caso de Job, él reconocía al Señor como su rey, como su soberano, como que Él era el que, como dice ahí, Él me da, Él me quita, ¿no? Básicamente todo es de Él. Bendito sea su nombre, ¿no? Isaías 46:9 dice, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Entonces, esa era la soberanía que Job reconocía de Dios en su vida. Y esa convicción de esa soberanía de lo que era Dios, le permitió a Job reconocer y aceptar todo lo que viniera, porque sabía que Dios estaba en control, ¿no? Entonces, básicamente, por más duro que fuera lo que estaba pasando, él sabía que Dios estaba ahí, que Dios tenía que ver y que Dios iba a estar con él, ¿no? Entonces, dos cosas que mencionó él ahí. Primero, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Básicamente, todo lo que tenemos es de Dios, Él nos ha dado lo que tenemos y lo que no tengamos es simplemente porque no es el tiempo o no es para nosotros, ¿no? Todo con Él, para Él y con Él, ¿no? Y lo otro es que él decía, él dio y él quitó, y bendito sea el nombre de Jehová, que decía básicamente ahí, Dios puede hacer lo que quiera, no, no tenemos por qué estar pidiendo explicaciones a Dios, Dios, ¿y por qué? ¿Por qué a mí? Nada, o sea, Él es el que da, Él es el que quita, ¿entienden? Job 9:12 dice, he aquí arrebatará, ¿quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? A Dios no hay nadie que le diga lo que tiene que hacer para nada, por eso es que estas doctrinas de yo declaro, yo decreto, totalmente salidas de contexto bíblico, Eclesiastés 8:4 dice, pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? O sea, Dios es soberano, a Dios nadie le puede decir por qué hace las cosas, ni nada de eso. A veces la gente, cuando se pregunta, yo no sé por qué Dios hace esas cosas así, o por qué un Dios tan bueno permite esto, y por qué, ¿me entiendes? Todo eso es desconocimiento y es un atrevimiento, digámoslo, a la persona del Señor. Porque cuando uno conoce a las personas, uno conoce sus obras, ¿no? O sea, en la medida en que uno conoce a alguien, uno sabe por qué esa persona hace lo que hace o por qué no hace lo que uno cree que debería hacer, ¿no? En el caso hay mucha gente que habla de boca hacia afuera, ¿por qué Dios permite eso? ¿Y por qué? Por ejemplo, la gente que dice que por qué un Dios tan bueno, la clásica, ¿no? ¿Por qué un Dios tan bueno manda a la gente al infierno? ¿Qué le contestarían ustedes a una persona que les comente eso? ¿Sí oyeron la pregunta, no? Porque se van solos. Dios no los Realmente manda, se van Dios no condena a nadie, al contrario, su palabra dice, Dios mandó a su hijo, le dio todo juicio a su hijo y, o sea, para salvar al mundo también, porque él es el que quita el pecado del mundo, ¿no? Ok, ¿alguien más? Pastor, yo pienso que las personas se van solas al infierno. Cierto, Magdalena, o sea, Dios no manda a nadie al infierno. Cuando alguien le diga, es que Dios sí es tan bueno, ¿por qué manda a la gente al infierno? Dice, es que Dios no manda a nadie al infierno. Además, Dios es tan bueno, tan justo, Sí. que tiene un lugar donde no está Él para aquellos que no quieren estar con Él. O sea, es que, como si alguien no quiere estar con Dios, ¿para qué Dios lo va a tener en una eternidad ya con Él? Entonces, hay un lugar donde no está Dios, y como no está Dios, pues obviamente no es un lugar muy bonito que digamos, ¿no? Entonces, para que aquellos que en vida decidan irse para allá, pues allá está, ¿no? Lo que pasa es que hay muchas personas que van a morir dudando de que exista el infierno y que sea tan feo como dicen. Es que yo no creo que sea tan feo, porque como en el infierno allá, imagínate, allá en el infierno me voy a sentar a charlar con Fidel Castro, con Hitler. Si usted imagina esa mesa de charla ahí, bueno, está bien, pero cuando esté allá, vas a ver que eso es el crujir de dientes y todo. Entonces va a pasar como el rico aquel. Que alguien le diga a mis hermanos que esto es cierto y que esto es feísimo, ¿no? Que alguien le diga, Padre Abraham, manda a alguien. Y dice, no, hombre, yo que mandar a nadie, que oigan a los profetas. Ya les están hablando, ¿me entienden? Entonces, todo eso es real, ¿no? Entonces, volviendo al tema acá, Dios es soberano, a Dios no hay que cuestionarle absolutamente nada, Él sabe por qué hace las cosas, ¿no? Eso obviamente caracterizaba la convicción de Job, ¿no? ¿Qué más? Bueno, obviamente lo que dice Job 2 del 7 al 10, las circunstancias de Job cambiaron, pero su corazón seguía con Dios, ¿no? Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna, todo lo que está ahí, sabemos,
Y entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto dice que no pecó Job con su labio. Entonces las circunstancias de Job cambiaron, ¿se acuerdan? Primero los bienes, los hijos, después la sarna y todo eso. Y la mujer le decía, y aún así que vas de una tras otra y sigues todavía adorando a Dios, maldice a Dios y muérete. ¿Entienden? Las circunstancias de Job cambiaban, pero su corazón seguía firme con el Señor, ¿no? Firme. Entendiendo obviamente en quién había depositado su confianza, como lo hablábamos ahora. Perdió todo materialmente, ya no era rico, ya no era admirado, ya no vivía con lujos, estaba enfermo, sentado en ceniza. Lo único que tenía Job, dice que era un pedazo de teja ahí para rascarse, porque tenía una sarna tremenda, ¿no? Y viene la mujer, obviamente, con esa amargura a decirle eso, pero no lo movió para nada, ¿no? Porque él sabía, obviamente, lo que tenía en su corazón, ¿no? Entonces le dio una respuesta bien diferente de que las circunstancias no lo iban a mover, él seguía confiando en Dios, y las palabras que Job le dio, obviamente, expresaban la convicción que le decíamos, que es lo mismo que está en Lucas 6:45, cuando dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo saca lo malo, ¿no? Job sacó, al contestarle a su mujer, sacó lo que había en su corazón, ¿no? Su sentir. Decía, obviamente, aunque estuviera como estuviera, decía, de Dios voy a recibir solo lo bueno y lo malo, Dios me da, Dios me quita, de él tiene el control. Que es lo mismo que uno dice, ¿no? Cuando uno tiene una adversidad, y que ojalá uno lo dijera, no por religiosidad, ¿no? Cuando uno le pasa algo, uno dice, bueno, ¿no? Alabado sea el Señor, realmente Él tiene el control y ahí estamos agarraditos de Él, ¿no? O sea, ojalá uno lo diga con esa convicción que tenía Job y no lo diga uno por religiosidad, ¿no? O sea, pretendiendo creer. A veces la gente lo dice y no es por convicción, sino dice, cuando pasan las veces, dice, ah, Dios sabe cómo hace las cosas, pero suena más como a reclamo, ¿no? Suena más como a reclamo, ¿no? A veces asesinan a alguien ahí, o sea, no sé si ustedes se acuerdan del muchacho que mataron ahí en el barrio chino, ¿se acuerdan? Que fue muy sonado aquí. Es que Dios sabe cómo hace sus cosas. Eso no tiene nada que ver con eso. O sea, ¿qué hacía un muchacho solo a esas horas de la noche ahí caminando solo? ¿Me entiendes? Entonces, no es que era la voluntad de Dios. Nah, tampoco ¿cómo es la voluntad de Dios que se muera, que maten a un muchacho tan joven, ¿no? Pero bueno, es el lenguaje religioso que se mueve como tal, ¿no? Entonces, como hemos visto en la vida de Job, el tiempo, las adversidades, todo eso al final lo que sacó a relucir es la convicción de Job. Ya sabemos que es una persona de convicción, una persona que se mantiene firme, bien fundamentada en su fe y en su amor por Dios, independiente de las circunstancias. Eso es tener convicción, ¿no? Básicamente, ¿no? No es ser conformista, como dice Milena acá, porque una cosa es el conformismo, ¿no? A veces a los cristianos nos dicen que somos muy conformistas, que somos, bueno, no es conformismo, es convicción, recuerde eso, es saber en quién tenemos puesta nuestra confianza, ¿no? En quién hemos creído, ¿no? Amén o no, estamos, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Estamos hablando de qué necesita la iglesia cristiana. Bueno, ya vimos que necesitamos la fe de Abraham. Ya hemos podido ver a la luz de la palabra cómo era la fe de Abraham. Necesitamos la convicción de Job. Obviamente tener ese nivel de convicción independiente de las circunstancias. Nos mantengamos firmes en la fe, firmes en el conocimiento del Señor, firmes en nuestro amor por Él, entendiendo que Él es soberano, que a Él no le podemos reclamar absolutamente nada, que Él nos da, que Él nos quita, pero que en la medida que venga de Él es bueno, ¿no? O sea, y ser agradecidos, obviamente. Después vamos a ver que la iglesia realmente necesita tener una nueva visión guiada, por ejemplo, como en el libro de los Hechos que está por acá. ¿Cómo podemos tener esa visión? Bueno, aquí hay muchas cosas, o sea, hay mucho material aquí que es la idea de que lo veamos. Necesitamos tener un corazón valiente como el de Josué. ¿Y qué significa tener un corazón valiente? Bueno, aquí lo vamos a ir desarrollando, pero bueno, no le muestro más. Vamos a dejarlo ahí. Lo que estamos haciendo básicamente con esto es explorar un poquito la iglesia primitiva, ¿no? O sea, ¿qué movían las iglesias? Porque ellos tenían éxito, esas iglesias tenían éxito ¿en qué línea? En la línea en que crecían, no solamente en gente, sino que crecían en personas que tenían ciertas características muy alineadas al carácter de Cristo, ¿no? Personas de unidad, personas de perseverancia, de conocimiento de la palabra, de sentimientos nobles. Y cuando uno dice
que ojalá hubiera en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, es ese mismo sentir que había en los primeros cristianos, ¿no? Que era el sentir que había en Pablo, porque Pablo cambió de bando, pero inmediatamente él, obviamente capacitado por el Espíritu de Dios, obviamente, comenzó a tener ese mismo sentir, ¿no? Y no solamente Pablo, sino la gente que comenzó a rodear. Recuerda que Pablo defendía mucho a Timoteo y decía, ahí le mando a Timoteo porque es el único que tiene el mismo sentir mío, ¿no? O sea, tampoco era que hubieran muchos. Pero bueno, ahí vamos a ir viendo cositas de la iglesia, que la idea es hacer el ejercicio que estamos haciendo de ver lo que había, ver lo que tenemos ahora, qué faltaba, qué nos falta ahora y guiarnos en lo que es la iglesia primitiva como tal. Más adelante de ese material está la escudriñadita que le vamos a hacer al libro de Tesalonicenses, que es una carta muy bonita que Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica. Obviamente era una iglesia muy especial para él. Todas las iglesias eran para Pablo muy, muy particulares, ¿no? Pero habían algunas en las cuales él no podía ir con mucha frecuencia, entonces tenía cierto cariño por ellas, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí para que no nos saturemos de información. ¿Alguien quiere comentar algo, aportar algo, decir algo antes de irnos, antes de orar? Yo rápidamente, pastor, es que Ajá. no lo quise interrumpir más. Cuando usted dijo que cuando uno llega a los pies de Cristo, la vida le cambia, pero no solamente, digamos, suponga que usted viene bien, que viene bien económicamente, que viene bien de salud, y llega a los pies del Señor. Tal vez la economía que tiene no era bien hecha, entonces lo pone a derecho, ¿verdad? Él mismo le va quitando cosas que no debería. Pero acuérdate que, ahora que tú hablas de economía, acuérdate que Dios no tiene problemas con el dinero, ¿no? Puede ser que antes de que tú le entregaras tu vida al Señor, tú tenías tu... Acuérdate, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Pedro. Cuando Pedro conoció al Señor, Pedro tenía barcos, tenía redes, y eso no se los dio el Señor, ¿cierto que no? Porque él era pescador. Pero, digámoslo, y de seguro que a él a veces le iba medio bien, digámoslo así, en su pesca y todo eso. Cuando el Señor le dijo, salgamos otra vez, y él dijo, pero ¿cómo? Es que, como queriéndole decir Pedro al Señor, ¿cómo es que un predicador viene a decir a mí que soy pescador? ¿En qué momento debo yo lanzar las redes? Y yo conozco mi negocio, yo sé que el mejor tiempo para pescar es en la noche, y bueno, Marquito que es pescador sabe, hay unas horas que son las buenas para pescar, ya el otro día de día no es que sea muy bueno, entonces ellos ya sabían, el otro día en la mañana era como para lavar las redes y alistarse para la noche otra vez. Él le dice, pero si ya lo hice toda la noche, entonces dice, salgamos, le decían los demás, si él te dice que salga, sal, y dice, bueno, está bien, salgamos. Entonces, él puso, primero le prestó la barca al Señor, después lo subió en su barca. Entonces, las cosas que uno las ha conseguido con sus propias fuerzas, te pueden dar tu rédito, ¿no? Tu bonanza, digamos así. Pero cuando uno esas cosas las pone ya en las manos del Señor y para el servicio de Él y todo eso, el Señor te va a dar muchísimo más de lo que tú has podido conseguir con tus propias fuerzas, ¿no? Estamos diciendo que todo el que venga a los pies del Señor se va a enriquecer, porque acuérdense que no estamos hablando de riquezas materiales, pero es muy probable que si uno ya trae sus bienes, pues que se los ha ganado, digámoslo, con su esfuerzo y todo eso, en las manos del Señor, digámoslo, uno llega a ordenarse de tal manera que las cosas se multiplican, ¿no? Que vas a ver. No se trata de que si tú llegas bien acomodado económicamente a los pies del Señor y entonces para que se sienta que realmente estás avanzando en el conocimiento de la palabra, entonces ya la gente te comienza a ver todo humilde, sin plata y todo eso. Mira, qué bueno, ese era rico y ahora está pobre, qué bien, va avanzando en su relación con el Señor. Eso no representa tampoco nada, ¿no? Pero No, sí, o sea, no, perdón, yo tal vez me refería, tal vez no me expliqué, como a Saqueo, llegó a los pies del Señor y la plata era mala vida, eso es lo que me refiero. Entonces, pero ahora que tú dices saqueo, acuérdate que la palabra dice que saqueo no entregó todo, ¿no? no, no, según una parte, por supuesto, para Ah, vivir. bueno, y de seguro que esa parte que saqueo se dejó tampoco era muy buena vida, que digamos, ¿no? Sí, El estamos de acuerdo. asunto ahí es que compartió, o sea, por lo menos lo que tenía lo compartió y con alegría, no como el joven rico que se fue triste, ¿no? Por eso se fue triste porque ya no lo puede. Saqueo dice con alegría, él sacó y repartió, al final guardó lo suyo también. Pero bueno, pero sí, es cierto, a veces uno viene a los pies del Señor y uno sabe que hay cosas que ha conseguido que no fueron bien habidas. Eso es como, por ejemplo, cuando una vez que yo entré a la cárcel y me dice un muchacho ahí,
me dice, pastor, bueno, no pastor, pero no me acuerdo cómo me dijo. Es que yo tengo una consulta, yo que tengo una duda, me decía, es que viera que yo tachaba carros y yo una vez taché un carro y me robé esta Biblia y es la que yo estoy usando ahora aquí. ¿Eso estará bien o estará mal? ¿Me entiendes? Esa es una situación curiosa, ¿no? Y le digo, hombre, pues ya que la tienes, pues úsala. O sea, señor, independiente, pues, espero que te hayas arrepentido, ¿no? Pero úsala, el Señor la tiene ahí, úsala, ¿me entiendes? Entonces hay cosas que independiente cómo las haya conseguido uno, Marquitos, si tú las pones al servicio de la obra del Señor, ¿me entiendes? Ya eso, obviamente, y uno se arrepiente, obviamente, pues, previamente, ¿no? Pero no hay necesidad, digámoslo, como el caso de saqueo, de decir, bueno, como todo esto fue mal habido, entonces voy a repartirlo todo eso ahí porque yo sé que lo... Ahora, si tú le has robado algo a alguien, ¿no? Por ejemplo, hagamos de cuenta como que en un pasado tú me estafaste y me robaste X cantidad de dinero. Tú vienes a lo que es de Cristo y sabes y eres consciente de que tú robaste a alguna persona de eso, entonces uno va y le devuelve su plata, ¿me entiendes? ¿Sí me entiendes esa parte, no? Uno haría, ¿no? Pero digo yo, es lo que uno haría, que al mejor estilo de saqueo, ¿no? Ir a devolver lo que no es de uno realmente y arrepentirse. O lo que hablamos, yo me acuerdo quién mencionaba ahí de que hay gente que presta y no paga, o creo que Oscar lo decía ahorita. Gente que no paga, presta plata en las iglesias y no paga. Entonces, si esas personas se arrepintieran de verdad, pagarían. Y si no tienen plata, decir, mira, yo te debo a vos 100 pesos, no tengo todo, te voy a ir dando de 10 en 10 porque realmente me arrepiento y te quería pedir perdón porque te he tenido ese perro amarrado mucho tiempo, pero ahorita lo suelto en el nombre de Jesús. El Pero bueno, 80%, el 80% de las personas que han pedido prestado dicen, hermano, perdóneme la deuda. sí. Pero bueno, así es. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que hemos podido compartir. Y bueno, eh, ¿tú quieres orar, Erika? No te oigo, Erika. Ah, no tienes audio, no te oímos. Bueno, otro día que hagamos una colecta y te compramos un buen celular. Amén, dijo Erika. Ahora, tú, Oscar, que has estado muy participativo y despiernos en oración ahí. Gracias, Señor, te damos por esta noche que nos has permitido compartir de tu palabra, del conocimiento. Gracias por los hermanos que se conectaron, Señor, bendícelo, que entiendan que cada día debemos buscar del aceite para nuestra lámpara, que es tu Espíritu Santo, Señor, aquel que nos guía a toda verdad, que escudriñemos tu palabra, porque dice tu palabra que en ellas encontramos la vida eterna, Señor, y que busquemos obedecerla más cada día, porque ahí está la verdadera adoración. Bendice a nuestros pastores, que siempre tienen de su disposición a enseñarnos y a guiarnos por el buen camino. Bendice y protege esta iglesia, Señor, que es de las muy pocas que hoy en día se levantan con la sana doctrina y que defienden a capa y espada la verdad de lo que es tu palabra. Te bendecimos tu santo nombre, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Amén, amén.